Pues bienvenida, Laura, qué gusto tenerte por aquí. La verdad, después de ya 10 años de conocerte y de seguirte los pasos, pues nos da mucho gusto que nos Muchas acompañes. gracias. Y yo creo que valdría la pena pues, platicar de los orígenes de esta relación, ¿no? De cómo nos conocimos y cómo hemos avanzado cada quien en distintos rumbos, ¿no? Hasta llegar donde estamos hoy. Sí, la verdad es que muchas gracias por la invitación, es un gran honor y realmente yo tengo una admiración profunda por el trabajo de Red Girasol, de verdad muchas felicidades Mauricio y equipo, porque me acuerdo que la primera vez fue en un famosísimo, ya me acordé, Zoom, ¿cómo se llama? Startup México. El Startup México en 2015 era un evento de Play Business y estaban poniendo unos pitches y tú fuiste el pitch que más me gustó de todos los que pitcharon. Y fue algo memorable, o sea, lo que tú dijiste, yo dije, eso va a cambiar el mundo y a México y todo, ¿no? Y entonces ya, yo de ahí ya no me acordaba de la de Mass Challenge, pero ¿cuál fue la de Mass Challenge? Fui juez. Fuiste jueza, nos seleccionaron y bueno, ganamos Mass Challenge en su primera edición en el 2017. Ya no sé qué pasó con ellos, pero fue la primera vez que Mass Challenge llegó a México. Ok. Ya, sí. Y por tu giro, pues como que te pusieron a evaluarnos a nosotros, ¿no? En el tema ahí del financiamiento solar. Ya, bueno, sí. Entonces así fue un poco los orígenes, pero ya cuando empezamos a colaborar, yo creo que fue 2020 que empezó el consorcio de Sustainable Landscape Ventures. Ajá. ¿No? Ok, ya. Pero si quieres, ahí dejo mi respuesta de la primera. Sí. No, mira, yo creo que valdría mucho la pena que nos platiques de ti, ¿no? O sea, también creo que tienes una historia sobresaliente, ¿no? Y una evolución muy interesante en tu enfoque, en tu aprendizaje. ¿Cómo avanzaste con SBX y luego cómo nos volvimos a cruzar en el tiempo, ¿no? Buenísimo. Pues realmente yo siempre digo que en una vida pasada fui banquera, pero no, pues es en esta vida, ¿verdad? Pero siempre digo que soy banquera en recuperación y no por decir nada malo de los banqueros, sino porque yo igual y aprendí mucho, pero también creo que perdí algo de mí. Y básicamente yo estuve 8 años en 2 grandes bancos, la verdad increíble, o sea, muchísimo aprendizaje. Mi carrera ni siquiera había sido finanzas, o sea, había sido comercio internacional en ese entonces, así se llamaba, ahora creo que se llama negocios. Pero cuando yo me metí al banco, o sea, tuve que aprender a pasos agigantados el tema de inversiones, pero así vorazmente, porque entré en el mero 2008 en una crisis brutal, sin precedentes, en donde Citigroup estaba en el ojo del huracán a nivel global y yo estaba en Citi, ¿no? Bueno, en Citibanamex. Entonces lo que tuve que aprender fue muy fuerte y muy rápido porque justo pues corrieron a muchos de los que eran seniors y eran gente que llevaba unas carteras muy grandes y nos las dieron y nosotros éramos nuevitos. Entonces imagínate eso, ¿no? Entonces sí, realmente yo me lo tomé súper en serio y me devoraba las publicaciones, esto, lo otro, las gráficas, o sea, todo lo que pude, porque de verdad pues quería hacer lo mejor que pudiera mi trabajo, pero está en una adversidad y una complejidad muy grande. Pero bueno, pues eso obviamente te foguea y te hace crecer, ¿no? Como persona. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo y cuando otro banco me quiso llevar, bueno, hubo varios bancos que me querían llevar, la verdad es que yo no me quería ir a robarme mi cartera a otro lado porque sí se me hacía como mal plan, porque pues se vuelve como tu familia y me habían tratado increíble de verdad en Citi, me habían dado 20,000 cursos y como que yo no les quería hacer eso. Entonces me fui hasta que me dieron la oportunidad de hacer otro rol en el que no me tenía que llevar mi cartera, que era Asset Management, era abrir, imagínense esto, abrir Asset Management para BBVA en el tema de empresas y gobierno. Entonces la verdad es que sí estaba bien grande la chamba. Yo tenía, no sé, 25, una cosa así, sí, creo que 25 años, y me tocó abrir, acá atendíamos Durango, Tamaulipas, Nuevo León, ¿cómo se llama? Coahuila y San Luis Potosí, en el momento del narco más peligroso y más fuerte que te puedas imaginar. Me tocaba Reynosa, me tocaba Matamoros, o sea, igual, una adversidad fuertísima, muy difícil, muy distinta a la crisis del 2008.
Y tenías que ir presencialmente a todo esto. Y nos fue increíble, espectacular. O sea, hicimos unos super números y todo. Y entonces cuando yo me fui a vivir a México, porque me casé, me fui a vivir a la Ciudad de México y ya me fui a la banca privada, que es mucho glamour, y llevar, pues, ahora sí que los patrimonios de personas de alto patrimonio. Llegué a México a abrir oficina nueva, tenía 26 o 27, algo así. Igual me fue súper bien y todo, pero sí hubo un momento en mi carrera en el que yo estaba tan obsesionada todos los días con el ranking de banqueros, de quién ganaba más y el bono y esto y aquello y el otro, y probarme a mí misma que tuve mi primer ataque de pánico. Estuvo muy fuerte, fue después de que un cliente me gritoneó, y después de ese ataque de pánico me di cuenta que no estaba haciendo lo que debía hacer en mi vida, porque sí, me puse bien dramática y dije, si me muero mañana, ¿de qué sirvió? Nomás hice más rico al rico. Y ahí es donde, o sea, ahí es donde corté todo y dije, ¿cómo me voy a desprogramar para todo este glamour y para toda esta... Pues sí, te acostumbras un poco a ir de subida, tanto financieramente hablando como prestigio y no sé, cosas, ¿no? Y sí, tener que... Es todo un mundo, ¿verdad? Y la banca privada más, ¿no? O sea, sí es un glamour que yo no había vivido y que te seduce muchísimo a quedarte, claro, para siempre. Y el tener que cortar esas cosas y desidentificarme de eso para, pues ahora sí, construir una nueva identidad fue un viajezote. ¿En qué año estamos hablando más o menos? Para irnos ubicando. Renuncié justo el día del niño del 2014. El 30 de abril de 2014 fue el día que renuncié. Okay. Y en junio ya estaba estudiando mi primer curso de inversión de impacto, que fue la primera vez que yo me abrí a pues a que existía eso. Yo no sabía que existía la inversión con impacto social y ambiental intencional, que no es filantropía. Y dije, wow, y me dediqué a eso. O sea, realmente había ahorrado para irme de maestría, y en lugar de hacer una maestría elegí tomar varios cursos. Pero lo encontraste una vez que renunciaste. Sí. O sea, renunciaste y buscando un sentido de las cosas. Tal cual. Llegaste a ese concepto de la inversión de impacto. Sí. No al revés. No. Ya. No. Y pues la verdad es que fuiste quizás de las pioneras en el país, ¿no? O sea, realmente hablar de inversión de impacto hace 10 años, pues estabas hablando de la pared. O sea, sí había todavía, unos pioneros. Sí, o sea, todavía. sí había unos pioneros previos, que era Promotora Social México, súper pioneros, o sea, porque ellos empezaron de hecho con microfinanzas desde los 90s. Y después de ellos yo diría New Ventures, o sea, Rodrigo Villar sobre todo, sí. Y Adobe Capital. O sea, sí había poquitos que estaban hablando de inversión de impacto, pero claro, realmente éramos, o sea, una tribu de menos de 20 para ese entonces. Sí, o sea, digo, lo que comentas de promotora social, pues, digo, eso un poco más a mi filosofía, que es hacer, ¿verdad? Sí. O sea, lo importante es lo que haces, no tanto claro, cómo lo etiquetes. Y si hoy calza en el superbono social, pues qué padre, ¿verdad? Pero en realidad, pues ese ya es el betún, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues toda una carrera de banquera. ¿Cuánto tiempo estuviste de banquera? 8 años. 8 años. Y luego te pasaste al lado de la luz. Pero digo, y realmente me da cosa ahora decirlo así, ya lo veo más reconciliadoramente, porque sí hubo un momento en el que lo veía muy, muy opositor y muy así, y entonces también como que yo decía, qué gacha, ¿no? O sea, también hay mucha gente muy buena del otro lado y como que estamos diciéndole el lado oscuro. Entonces como que ya tengo una nueva visión. O sea, yo creo que el sistema nos hace hacer muchas cosas que no deseamos hacer, y es como muy, o sea, como que siento que todos al mismo tiempo estamos usando la cachucha de que hay que pagar cuentas y de que y que los niños queremos que estudien y que, ¿sabes? O sea, todo el ahorro y bla, 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 y al mismo tiempo tenemos la cachucha del ser humano que somos. Y es bien difícil entre esas dos cachuchas, con el sistema que tenemos extractivo actual, que no hagamos algunas decisiones extractivas que nos pide el sistema hacer. Entonces, ya te estás haciendo los temas jugosos. Sí. Creo que valdría la pena elaborar en ese tema del sistema extractivo. ¿A qué te refieres con eso? Híjole. Muy buena pregunta. Entonces, hay una manera de acomodar el mundo que, vista desde el día de hoy, pareciera que todo es
O sea, que toda la historia del mundo es capitalismo moderno y extractivista y como si el ser humano fuera extractivo por diseño, pero no es así. El ser humano no es extractivo por diseño, sino por, digamos, hábito reciente y muy sobreconcentrado en ciertos lugares y en ciertos momentos, y en ciertas personas, ¿no? Entonces realmente sí hay sistemas alternativos comunitarios, sí están existiendo el día de hoy. Pero extractivo es que no sea un ganar-ganar. Que no es un ganar-ganar, que destruyes más valor del que creas en el neto, ¿no? O sea, haz de cuenta, si yo creé todo este valor, es que creé empleo y creé crecimiento económico, pero sí envenenamos el río, sí contaminé el aire, sí, o sea, todo este valor destruido que nunca se cuantifica. Y entonces cuando ya sumas el valor construido menos el valor destruido, neteas en negativo, okay, ¿no? Para mí eso es ser extractivo, que ahorita estamos en el momento más caliente de la humanidad, estamos en el momento más contaminado de la humanidad. Tú dime un río que se pueda beber. No lo conozco. Sí. Está tristísimo. Y lo más triste es la captura de nuestra imaginación. Si yo les pido a ti y a todos los que nos están oyendo ahorita que nos imaginemos el fin del capitalismo o que nos imaginemos el fin del mundo, es 1000 veces más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, está cañón. O sea, se ha adueñado de nuestro imaginario colectivo. Incluso las narrativas... Qué buena pregunta, digo. Si tú me haces esa pregunta, yo pensaría en el desierto, ¿no? Pensaría quizás en un cadáver de un animal, en las típicas estas grietas, ¿no? De Mad Max. De agua. Anda, de Mad Max. O sea, es que yo creo que hay muchas historias en el imaginario colectivo del apocalipsis. O sea, ajá, es más, los documentales te dicen toda la verdad de que todo está de la fregada y todo es apocalíptico. Y las historias de ficción, también hay extremadamente demasiada ficción en lo apocalíptico, ¿sabes? O sea, en lo Mad Max. Y hay 0 historias de prosperidad colectiva. O sea, si tú ves las historias tanto de Hollywood como del emprendimiento, se basa en el heropreneurship o en la historia del héroe. Entonces, tanto a nivel Hollywood, el que nos salva es un individuo, ganar, ¿verdad? O sea, como a nivel emprendimiento el que nos salve es un individuo, cuando deberíamos de pensar en la colectividad, en los esfuerzos colectivos, en la colaboración, en la comunidad y premiar esas cosas, incentivarlas y verlas deseables. Pues si no hay historias en la pantalla y en los imaginarios colectivos de una comunidad de prosperidad compartida, no la conocemos. ¿Y tú crees que esta teoría de... O sea, siempre los países se miden en Producto Interno Bruto, ¿no? En crecer a costa de todo. Que está totalmente vinculado a este tema de extraer, ¿no? Pero tú estás metiendo un tema bien importante, sí. ¿Y tú crees que es posible crecer, bueno, entrar en un mundo finito, ¿verdad? Con recursos finitos y con todo finito que nos rodea. Pero pueden coexistir porque claro que mejorar es deseable, ¿verdad? Claro que todos queremos tener más dinero y tener más comunidad. O sea, tampoco es malo, ¿verdad? Pero ¿son compatibles a tu juicio? O sea, es que justo eso, o sea, me he dedicado muchos años a explorar todas esas preguntas y precisamente, o sea, nos han enseñado que el famoso PIB, que mencionas, Producto Interno Bruto, que mi maestro Edward Müller dice Producto Interno para brutos, porque lo que mide como éxito y como progreso es nuestras enfermedades, las guerras, etcétera. Hay una famosa frase de este presidente, ¿no? El de Kennedy. Sí, que dice... Todo lo que destruye nuestra vida está medido en el PIB y todo lo que la construye está afuera. Sí. Entonces... Sí, si vendes más cigarros y si el hospital factura más, ¿verdad? Totalmente. O sea, entre más todos seamos adictos al celular, al azúcar, a lo que quieras, o sea... más sigue ganando el sistema, ¿no? Entonces, sí es un tema muy grande que todo, o sea, tú ves todas las promesas de todos los gobiernos, de todos los partidos, de todos los países, o sea, no estoy hablando de nadie de aquí en particular. Todas las promesas incluyen crecimiento económico y empleo. Entonces, del color que quieras en el país que quieras. Y entonces el único resultado que digamos que es universal, que todos apuntan hacia él, es ese, el crecimiento económico, porque estamos pegando el crecimiento económico a la idea de bienestar. Claro.
y a la idea de desarrollo. O sea, pensamos que van pegadas y que son digamos, ahora, van juntas. Pero la sostenibilidad también lo exige, ¿no? O sea, si tú quieres hablar de algo sostenible, Es que, si no es rentable o si no genera beneficio económico, también es que hay maneras, choca, ¿no? es que justo, o sea, el diseño de este sistema requiere crecimiento infinito, porque cada peso generado, cada dólar generado es a través de la deuda. Entonces, mientras yo tengo un sistema monetario que el origen es que este peso que estoy dando lo tengo que repagar con un interés que no se ha creado. Tengo que estar liquidando el capital social y el capital natural para repagar una deuda que es del imaginario colectivo humano. O sea, que el tiene 50 interés años compuesto, ese modelo fiduciario, ¿verdad? el interés compuesto es de los más grandes males del mundo entero. Y no, o sea, yo sé que hay de todo en la vida. Hay muchos detalles para eso, pero lo que me refiero de ese tema del interés compuesto es que el sistema monetario está en diseño de endeudar a las personas, a las naciones y a las empresas. Y entonces ahí hay un problema porque no hay dinero creado para el repago del interés. Y nomás crecer 3% anual te duplica te duplica los carros, los celulares, los todos cada 20 años. Y entonces tú imagínate el doble de esto, el doble de los carros, el doble de los edificios, el doble de los, o sea, y como bien dijiste en tu planteamiento, en tu pregunta inicial, dices, estamos en un mundo finito. Y nuestro sistema, el Excel, no tiene esos límites en su planteamiento. Sí. Entonces, ese es el problema. O sea, no existe la frontera en nuestro sistema. El sistema no se da cuenta que estamos usando lo equivalente a 5 planetas en un año, ¿no? Y que si todos viviéramos con X nivel de vida estaríamos usando quién sabe cuántos, cuando realmente para cubrir las necesidades del mundo entero necesitamos la tercera parte de la energía que consumimos hoy, para cubrir las necesidades. Entonces es un tema de distribución. Es un tema de distribución y es un tema de excesos. O sea, Gandhi dijo, hay suficientes recursos para alimentar a todo el mundo y cubrir todas nuestras necesidades de todo el mundo. Lo que no hay, nunca va a haber, es suficientes recursos para cumplir nuestras ambiciones. Y ese es el problema. O sea, que nos estamos haciendo una historia de siempre querer más. O sea, nos hicieron desde la universidad querer que siempre queramos más. O sea, yo me acuerdo cuando en la universidad dije, uy, el día que gane acá, uff. Y ya que ganaba esto, no, ya quería esto, ya que ganaba, ¿sabes? O sea, sí, claro. Es un tema de siempre querer más. Entonces, mientras nosotros individualmente siempre queramos más, porque no sabemos otra cosa, nunca hemos definido nuestro propio suficiente, ni es una clase que nos dan, ni es parte de... Entonces, yo lo que digo es, requerimos una suficiencia individual para una prosperidad colectiva. Y necesitamos aprender de la abundancia en la prosperidad colectiva. Que eso es parte de la riqueza, ¿no? La definición de la riqueza no es el que más tiene, es el que menos ocupa, ¿verdad? Entonces, porque, pues sí, o sea, si cada vez vas subiendo el nivel y cada vez vas exigiendo más, pues nunca terminas. Y lo que decías de la distribución, o sea, por ejemplo, tú ves o sea, las personas de Estados Unidos que nunca han salido y que de repente regresan de Holanda y dicen, no manches, o sea, ahí el que más tiene sale en medio de transporte público o en bici. Y entonces, o sea, los metros están increíbles. O sea, en Luxemburgo el tipo Metrobús es gratuito y está espectacular, ¿sabes? O sea, y en Estados Unidos no van hacia allá. O sea, van hacia, es que ten tu coche eléctrico. Entonces van a una movilidad individual y van a una riqueza del individuo. Y en Europa van mucho más al pensamiento de la riqueza del colectivo, la abundancia en el colectivo. O sea, tú ves los mejores niveles de calidad del aire respirable, Europa. Ves los mejores ríos que se puedan beber, Europa. Así, ¿sabes? O sea, lo que quieras que sea de bienestar colectivo, lo ves en ese tipo de pensamiento distribuido. Ahora, también lo que es curioso es que Europa, en términos económicos, está quedando atrás, ¿verdad? El euro está perdiendo contra el dólar, las bolsas europeas ya no figuran contra pues, la China, la americana. Como estaba viendo inclusive que Nvidia vaya más que todo la bolsa europea. Wow. Nvidia. Ajá. Que era algo impensable, o es impensable, no tiene sentido tampoco. Nvidia no puede valer todo el mercado europeo, ¿no? Pero hoy estamos viendo esas discrepancias de valor económico, ¿no? Yo creo que son discrepancias de valor por el tema
de cómo se valoran las cosas al momento como si fuera una apuesta. O sea, nunca se me va a olvidar WeWork, en cuántos minutos perdió billions de valor. Y tú dices, oye, el edificio vale. Ahí están, ahí siguen. El edificio vale, pues sí, pero es que ellos no son los dueños del edificio, son los dueños de un servicio. O sea, ¿sabes? O sea, son como cosas muy, muy etéreas. Entonces, yo creo que el valor de la bolsa de Europa tiene muchos valores intrínsecos de cosas que valen de manera fundamental, pero como tú dices, la valuación es distinta, porque temporalmente estamos y los valuando mercados más europeos el son los que empujan la agenda de sostenibilidad. Eso sí, es un hecho también. Exacto. O sea, todos los bonos temáticos, los bonos verdes, todos los lineamientos, es una política que viene desde Europa, a fin de cuentas, ¿verdad? Y que quizás ahora con el tema también político americano de las diferencias naturales entre demócratas y republicanos, pues obviamente empiezan a desplazar ahorita por el gobierno que está en curso, pues esta agenda, ¿no? O estas prioridades, que quizás con eso podemos conectar un poco a lo que nos tiene aquí sentados, ¿no? Platícame, ¿de qué estás hablando, Mau? Bueno, yo creo que volviendo un poco a esta historia de tiempo, volvimos a conectar por ahí o sea, nos conocimos en aquellos eventos de hace 10 años, 2016, por ahí, 2017. La prehistoria. Y nos volvimos a topar, no sé ni cómo, la verdad. Me acuerdo que nos echamos un café, que habrá sido como en el 2020 más o menos, por ahí de la pandemia. Sí. Pasada la pandemia, por ahí sí. Yo creo, ¿no? Sí. Yo te vine a ver aquí, a tu oficina. Me acuerdo perfecto. Pues aquí seguimos, ¿no? Bueno, de hecho aquí siempre hemos estado. Nosotros en ese inter estábamos justo en el gobierno mexicano del sexenio pasado, pues hubo un periodo en donde andaban muy rudos contra las renovables. A la par nosotros veníamos de obtener nuestra licencia FinTech. Entonces, bueno, estaba lloviendo sobre mojado, ¿no? Por una parte, pues, crece a como de lugar, hasta institucional, aunque seas una startup de tecnología, a ver cómo le haces para cumplir todos los requerimientos de cumplimiento, que no son menores para nosotros como FinTech. Claro. Y como empresa que ofrece inversiones al público, tú conoces muy bien todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces, por una parte, pues eso es igual a costo, ¿no? A incremento en procesos, en gente, etcétera. Y luego nuestra fuente de negocio, el mercado que atendemos, pues empieza a ser incierto. Y aparte, doble regulación, ¿no? Entonces, regulación financiera y regulación eléctrica en este caso. Entonces, oye, pues no podemos estar así. O sea, no podemos tener un negocio que solamente depende, o sea, que está altamente regulado y que pues en una decisión de alguien tenga o no sentido, pues te puede cambiar todo, ¿no? Entonces, y pandemia. Entonces, tuvimos el combo triple ahí de regulación, fintech, regulación eléctrica y una coyuntura pues única en la historia de los últimos 100 años. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues sí o sí necesitamos diversificar otro tipo de cartera. Nuestro portafolio, ¿no? Sí. Y parte de lo que hemos buscado es cómo, porque nacimos como una financiera solar, ¿no? Y sigue siendo por lo que todo el mundo nos identifica. Y pues seguimos obviamente teniendo un peso muy importante ahí, ¿no? Pero como negocio, pues la regla número uno de las finanzas es la diversificación, últimamente, ¿no? Entonces nuestro primer reto fue decir, bueno, reconocemos que necesitamos diversificarnos porque esta licencia, esta plataforma ocupa más volumen, ocupa una economía de escala más grande para sortear costos fijos, operativos, etcétera. Pero, ¿cómo lo hacemos sin desvirtuar nuestro propósito? ¿Cómo lo hacemos para buscar el beneficio social, ambiental y no perder esa bandera que pues, muy, muy fuerte tuvimos desde nuestros inicios, ¿no? Y fue donde nos cruzamos, ¿no? Cuando, sí, mi verdad, igual vamos a contestar con la tuya, pero yo estaba buscando qué más financiar, o sea, claro. Por dónde le entramos a poder seguir generando pues, beneficios y al mismo tiempo diversificar la cartera, ¿no? Y de lo que yo tenía muy claro era que fue algo que hicimos al principio en el solar, fue cubrir un hueco que nadie más puede atender, ¿no? En el solar que hicimos, pues
pues los bancos quieren financiar a las casas que ocupan paneles, pues son las casas de los ricos, que son los que tienen buen buró y los que califican al banco. El otro extremo es la industria, ¿no? Que tienen ventas muy grandes, que tienen líneas de crédito baratas, pero está el nicho intermedio, que es el comercial, que en México pues más del 90% de las empresas son MIPYMES, que no son bancables, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues atendamos ese nicho, ¿no? Encontremos cómo podemos, a través de la innovación y de tener una mente abierta, encontrar cómo acreditarlos de una manera sostenible, o sea, mitigando bien el riesgo. Y sabíamos, y de hecho es lo que siempre hemos intentado aquí, o sea, ver cómo desde nuestra trinchera, siendo más flexibles y con una mente más abierta, podemos financiar personas y proyectos sostenibles que son difícilmente de financiar en otro entorno. Y fue donde nos cruzamos con aquel proyecto fenomenal que Sí. estaban liderando, ¿no? Sí, pues si quieres platico un poco de, bueno, y entonces qué hice después del curso Sí. para justo llegar a ese proyecto. Hicimos, bueno, empecé una empresa que se llama SBX México, que esta empresa realmente, o sea, lo que yo más quiero es el cambio de paradigma, o sea, cómo sembramos el cambio de paradigma en la mentalidad de tomadores de decisiones, tanto de inversiones como de lo demás, pero sobre todo para el tema del mundo financiero, o sea, cómo movemos más capital y cambiamos la dirección hacia la que se está moviendo el capital, ¿no? Entonces, primero, o sea, yo me autorrespondí eso de que tenemos que hacer cambio de paradigmas. Y ese cambio de paradigmas es justo reeducar, desaprender un poco los paradigmas extractivos, lineales, y empezar a descolonizarnos, desaprender y reaprender cómo nos podemos identificar con nuevos paradigmas. Entonces empezamos haciendo mucha educación a inversionistas en SBX México. De hecho, SBX se llama así por SBX Canadá, que es nuestro aliado desde hace muchos años, pero no son nuestros dueños ni nada, simplemente nos enseñaron su know-how y su know-who, ¿no? O sea, cómo hacer las cosas y qué hacían ellos en Canadá. Y cuando te dije que ese curso que tomé acá en México fue el primero de muchos, fue justo porque gracias a ellos me becaron para Oxford, el de inversión de impacto, de ver cómo estaba la inversión de impacto en Inglaterra, ver cómo estaba en Canadá, ver cómo estaba en Estados Unidos, que se parecía mucho al Venture Capital y con el impacto como ingrediente adicional, como sugar on top, ¿no? Y empecé a ver cómo se estaba hablando de la inversión de impacto con distintos paradigmas en el norte global y cómo, para no nada más traducirlo al español, sino también cómo le aventábamos nuestra cosecha un poco de qué significa la inversión de impacto para México y para Latinoamérica, o sea, cuál es nuestra vocación y si nomás vamos a hacer copy-paste o nomás vamos a hacer traducción o vamos a co-crear, ¿no? Entonces buscamos co-crear. La famosa tropicalización. La tropicalización. Y entonces hacemos mucha co-creación de esos paradigmas que tanto platico. Empezamos a hacer cursos con AmexCap para inversionistas, para family offices, para bancos. Nos empezaron a contratar por toda Latinoamérica porque éramos los primeros en hacerlo en español. Entonces tuvimos así de que contratos en Guatemala, Chile, Colombia, Perú, Panamá, varios más, anduvimos hasta en Argentina. Y entonces, muy padre, pero justo, o sea, como tú decías, a nosotros también nos pegó la ola en la que se cayó el INADEM y como que reempezó un poco el movimiento del emprendimiento, pero también, pero bueno, el punto es que esa es la parte en la que empezamos, educación a inversionistas, y de ahí empezamos a asesorar. ¿Asesorar en qué? En inversión de impacto. Y nuestra misión es que nos aseguremos de que el capital sirva a la vida y no que la gobierne. Esa frase te he escuchado y la verdad es que Sí. es fenomenal. Es del Papa Francisco, me ¿A la poco? robé. Me la robé, Wow. pero la modificamos, porque el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si decía, yo les pido que aseguren que el capital sirva a la humanidad, no que la gobierne, y nosotros ampliamos la palabra humanidad para que sirva a la vida. Claro. Y ese zoom out de decir, bueno, es que no somos antropocéntricos, queremos como apoyar a toda la red de vida porque reconocemos que el ser humano es ecodependiente e interdependiente. Y por eso esa frase. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Gran frase. No, digo, Bueno. fue un disclaimer que cuando la escuché por primera vez de tu parte dije, oye, qué fregona frase, la verdad, porque tiene... Sí. No, tiene todo el totalmente. sentido, ¿no? O sea, a Credit fin de given cuentas- a Papa Francisco, que en paz descanse. Sí, digo, en lo personal yo siempre he visto el dinero como un medio, ¿no? O sea, es una herramienta, es una tecnología inclusive que creamos, pero que no nos puede ganar, ¿verdad?
O sea, no nos debe gobernar. Ese es uno de los cambios de paradigma. Ese es el más importante. O sea, yo creo que ahorita están las personas, arriba de las personas está la economía y arriba de la economía está el sistema financiero. O sea, el sistema financiero ahorita está siendo el amo y yo diría que arriba del financiero ya está el tecnológico. Pero eso es como, pues, ahí un poquito en par. Pero justo, o sea, tú nomás piensa antropológicamente, o sea, cómo somos los seres humanos. Cuando el edificio más alto de la humanidad eran las catedrales y la religión era como nuestro amo, ¿no? Uh-huh. Y después cuando fue la ilustración y todo este rollo, el edificio más alto eran los gobiernos. Y justo ahorita, o sea, tú ves los edificios más altos de todas las ciudades, son los bancos. Son los bancos. Oye, qué buena analogía. Y las aseguradoras. Eso te habla mucho del ser humano y en dónde estamos. Y yo creo que no tardan ni 2 años en ser los edificios más altos las tecnologías. Mi punto es, o sea, eso te habla mucho de quién rige el sistema. Por más que el gobierno nos gobierne, o sea, es muy entre comillas, ¿no? Entonces, el punto... Sí, porque hoy el gobierno se tiene que adecuar a los cambios tecnológicos. O sea, prefiero no hablar de gobierno hasta que termine mi idea. Adelante. No es cierto, pero bueno, mi punto es, ese cambio antropológico te dice que hoy en día estamos gobernados por el sistema financiero, porque el sistema financiero está gobernando la economía a las personas, y las personas toman al planeta como ese inventario de recursos, despensa de recursos. Y si ponemos al revés las cosas y volteamos, o sea, el sistema financiero debería estar al servicio de la economía, y la economía debe estar al servicio del bienestar humano. Claro. Y el bienestar humano... Que se supone que eso es, ¿verdad? O sea, exactamente, pero es pura suposición porque no es así. O sea, no es así. A la economía le importa un pepino que se murió no sé quién, que se envenenó 3 estados para no sé qué minera, ganando 100 pesos los empleados, no importa, ¿sabes? O sea, la acción de esa minera sigue bien. Oye, que están matando que hay no sé cuántos genocidios sucediendo ahorita y las empresas de armamento así. O sea, son empresas literalmente hechas para destruir la vida y van espectacularmente ahorita en bolsa. Entonces, eso es lo que digo. O sea, el sistema bursátil es un sistema de apuestas, básicamente, de apuestas de valor. Y pues, ¿qué crees? Ay, ganamos más matando a todos y valiéndonos un pepino la vida. Claro, o sea, pero ¿a costa de qué? O sea, porque entonces, ¿en qué mundo vas a vivir y en qué mundo vas a dejar ese dinero? O sea, hay una imagen bien poderosa que yo siempre la enseño en una slide al inicio de cualquier plática, de cualquier conferencia, y siempre digo que tristemente para mí, o sea, de hecho es una caricatura, pero tristemente para mí es una foto de Monterrey. Es un papá entregándole unas bolsas de dinero a su hijo. El hijo, haz de cuenta, se ve lo que acabas de decir de Mad Max, así el desierto así horrible, el niño está así respirando con un aparato así, está todo así horrible todo alrededor, y llega el papá y le dice, ten hijo, ahorré todo este dinero para tu futuro. Y el hijo así de que con cosa para respirar, el panorama así del terror. Y yo digo que eso es Monterrey, porque Monterrey creo que sí es un como lugar que tiene esa esencia de acumulación de capital gigantesca, o sea, a nivel poder, a nivel todo, aquí hay absolutamente de lo que normalmente es el más alto PIB per cápita de Latinoamérica, ¿no? En esta ciudad. Y sin embargo, nos estamos el aire es irrespirable sí. En la mayoría de los días. Y sin embargo, hay una crisis hídrica que, bueno, este año no nos pegó, pero que es como lo normal ya. ¿Sí me explico? Entonces, con todo el dinero del mundo, ¿de qué nos sirve? Así que aquí hay una estación regia que siempre dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Yo digo, ¿de qué le sirve a Monterrey tener toda la lana del mundo si su aire no se puede respirar? Sí. Porque el aire es el espacio común. O sea, ahí está el más rico de los ricos, su hijo está respirando el mismo aire que está respirando el hijo de sus empleados. Sí. O sea, y realmente ahí es donde se topan las cosas y se empieza a dar cuenta. Y yo creo que sí ha habido un despertar muy leve. O sea, porque no ha habido así a nivel acción. Digo, pero empieza, ya se le meternos a muchos detalles, ¿no? Pero Monterrey pues es un caso único, ¿no? La topografía, el clima, ¿verdad? Bueno, el estado del tiempo. Es muy difícil, es una ciudad
que no tiene sentido que sea tan prosperado, ¿no? Yo creo que sí. No, o sea, físicamente. O sea, Sí. físicamente, pues es un semidesierto. No lo era. O sea, ese es el tema. Estamos siendo muy activos en la desertificación del planeta. O sea, y realmente podemos hacer lo contrario. O sea, sí, de verdad, hay sistemas productivos súper rentables que rehidratan el paisaje. Y lo bonito, y lo vas a ver el jueves, ya hay regeneradores en Nuevo León. Y hay regeneradores que están haciendo esta rehidratación del paisaje que te digo. O sea, es real. Es real, está sucediendo. Ahí vamos a estar. Exacto, estoy muy emocionada. Y yo eso es lo que creo, pero mientras la identidad regiomontana esté ligada a la identidad industrial, y la identidad industrial está ligada absolutamente a ciertos minerales y recursos, entonces como que podemos reidentificar, ¿sabes? Y reconstruir la identidad regiomontana y la del mundo, ¿no? Pero podemos reconducir nuestra identidad. Esa tal vez fue la identidad del siglo pasado y está bien y era parte de ese paradigma y era parte de esa prosperidad. Necesitamos una nueva, urgente. Y bueno, y ahorita ya empezaste a hablar sobre la regeneración. La regeneración de impacto, ¿cómo? Porque dijiste, en el 2014 empezó a hablar de inversión de impacto. Sí, tienes razón. Y ahora estás hablando más de la regeneración. Sí. Hay una transición también ahí Totalmente. entre y ese de hecho me puede llevar a platicar nuestro proyecto. Bueno, haz de cuenta, tú tienes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para los que no lo conozcan, se publican en 2015 y básicamente, digo, en teoría son co-creados por toda la humanidad, pero realmente son publicados por PNUD o UNDP. Y efectivamente estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son los típicos que cualquiera pensaría cuando estás hablando de el tema social y ambiental, ¿no? O sea, cero hambre, cero pobreza, reducción de desigualdades, consumo sostenible, todos esos, ¿no? Y el 17 que es el de colaboración por la paz y etcétera. Entonces, yo me empiezo a preguntar un montón de cosas sobre cómo están escritos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un montón. Y dije, la paz al final. ¡Wow! Y luego haz de cuenta que los ubicas así en el rectangulito y en el mero centro, el más protegido de todos, es el crecimiento económico, que es el 8. El 8. Empleo y crecimiento económico. Entonces está protegido al mero centro con todos los demás alrededor. Y me empiezo a preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué estamos, como suponiendo, financiando la medicina en vez de financiar la salud? O sea, estamos siguiendo por el síntoma en vez de por la causalidad, etcétera, etcétera. Me empiezo a preguntar un montón de cosas y entonces ya empecé a ver que en inversión de impacto cualquier cosa podía ser inversión de impacto porque yo la consideraba o porque tú la considerabas o porque el rico la consideraba. Y entonces yo decía, híjole, está como muy universal, está muy amplia esa definición y como que para mí carecía un poco de dirección clara. Y a mí me urgía tener una dirección y la busqué hasta que la encontré. Que ese es el problema de la sostenibilidad en general. Sí. O sea, hablas de una escala de grises, de un... Totalmente. De un criterio, de una visión, donde sí. No es una ciencia exacta tampoco, la verdad. Para mí, cuando encontré la regeneración, ahí haz de cuenta que dije, wow, ahora entiendo todo. La sostenibilidad lo que te promete es la supervivencia. Correcto. Y la supervivencia no es nada sexy y yo no quiero que mis hijos sobrevivan. O sea, yo quiero que mis hijos tengan algo mucho mejor que supervivencia. De acuerdo. Entonces, lo que estamos prometiendo en la sostenibilidad no rinde. Y además de que no lo estamos logrando, ¿no? Y la sostenibilidad habla mucho de las eficiencias y de dejar de dañar. Entonces, mientras estemos pensando en dejar de hacer menos daño, vamos a hacer menos daño, estamos usando menos agua, desperdiciando menos agua, estamos usando menos químicos, y entonces, o sea, no realmente estamos en ver el mayor bien, sino el menor mal. Okay. Es completamente otro cambio de mentalidad. Y en la regeneración, no, o sea, la promesa o el fin no es la supervivencia, es la vida plena. Y entonces lo que requiere es una regeneración, que quiere decir hay que regresarle al capital natural, hay que regresarle al capital social, porque lo estamos liquidando y lo hemos exprimido tanto que ya le tenemos una herida que estamos ahora sí que en déficit del capital natural. Okay. Un déficit clarísimo. Y entonces la regeneración nos involucra en un cambio de mentalidad completamente, o sea, sí hacia lo restaurativo, pero aún más allá.
O sea, hacia fuera de un modelo lineal, fuera de un modelo extractivo, fuera de un modelo reduccionista que te parte en 17 cuadritos de colores y más hacia construir el máximo potencial. Y te voy a decir la gran diferencia entre esos resultados. Cuando yo tengo un mindset de problem solver, o sea, de solucionador de problemas, veo un síntoma y lo quiero solucionar, ¿no? Entonces, están tomando agua contaminada del río, vamos a darles filtros a todos. Oye, espérate, vete a la causalidad. ¿Por qué está sucio el río? Claro. Y vamos a actuar sobre esa causalidad, ¿no? No tienes por qué ocupar un filtro, ¿verdad? Y fuera de eso, o sea, no solo te pongas o sea, tú imagínate lo que tendrías que invertir en filtros para que dejaran de tomar agua contaminada versus lo que tendrías que invertir, a lo mejor literalmente son 2, 3 reuniones de una ley nueva, o sí me explico, y aplicarla. O sea, es muy diferente el uso de energía y recursos cuando estás pensando en resolver el síntoma que cuando estás pensando en resolver la causalidad. Y es muy distinto aún cuando construyes para el máximo potencial. O sea, imagínate esto, un estado de lo más adverso en México, Guerrero. Tú sabes que tiene toda la adversidad que te puedas imaginar, inseguridad, desgobernabilidad, lo que quieras, todos los males del mundo, ¿no? Pero también es un paraíso, o sea, tiene una vocación de paraíso. Y si tú lo ves con su vocación de paraíso, resulta que había este lugar entre Acapulco y Ixtapa, que era una huerta gigantesca de hectáreas y hectáreas y hectáreas de monocultivo de coco y tamarindo para los turistas de Acapulco y de Ixtapa. Okay. Era un pueblito súper bonito, tenía su laguna, todos los del pueblo pescaban ahí en la laguna, todos vivían de eso, pero empieza el monocultivo a crecer y crecer y crecer, agroquímicos aquí, agroquímicos acá, agroquímicos aquí, agroquímicos acá. Dejan de llegar las tortugas, se envenenó la laguna, dejaron de poder pescar porque era impescable, se empieza a deshidratar la laguna y toda la bahía, empieza a haber, bueno, desintegración total, ¿no? Y empieza a migrar toda la población. Juluchuca Guerrero se llama. Llega una pareja, compra ese terreno cuando ya dejó de ser productivo. O sea, porque al principio pues produces un chorro en cocos y pues sigues envenenando la laguna, ¿verdad? Pero cuando dejas de ser productivo y ya tus cocos ya no jalan, entonces ya dejaste ahora sí la tierra inerte y ya te vas. La compran muy barata y le empiezan a regenerar. Empiezan a hablar con la comunidad que estaba, que ya era puro viejito porque los jóvenes ya se habían ido. ¿Cómo era aquí la abundancia? ¿Qué era la abundancia aquí? No, hombre, aquí las tortugas anidaban. No, hombre, aquí comíamos no sé qué, como un cuatí del mar ahí que hacen barbacoa. Y había por todos lados. No, hombre, la laguna, aquí pescábamos. No, hombre, esto, no, hombre, el otro. Y entonces, o sea, se empezaron a acordar cuál era la prosperidad de ese lugar. Empezaron a traerla de regreso. Se restauró el manglar, regresaron las tortugas, regresó todo lo que te puedas imaginar. Hicieron un hotel ecoturístico que se llama Playa Viva, de los hoteles más premiados a nivel mundial en turismo regenerativo, de los casos de estudio más exitosos del mundo, de hecho. Todo es un paraíso. Hay un farm to table, que quiere decir llevar de la granja a la mesa todo el huerto de lo que estás consumiendo y que además es súper sano y riquísimo, así un nivel, o sea, para los foodies es un nivel muy, muy, muy arriba. Pero todo lo que estás consumiendo es local y te platican ellos, y este cacao es el cacao criollo y se hace así, ven a la clase para que lo coseches tú el cacao, y no, o sea, una cosa espectacular, 100% solar, by the way. Entonces, ese ejemplo de Playa Viva es un ejemplo de que con toda la adversidad, y tú imagínate cómo le ha pegado estos huracanes recientes a Acapulco, del terror, no se le ha caído una palmera a Playa Viva, porque regeneraron el manglar, por lo que tú quieras. A lo mejor ubicación tiene algo que ver, pero yo sí creo, o sea, cuando tú rehidratas tu clima y tú regeneras paisaje, tienes una resiliencia climática mucho mayor. Ahora, los árboles son la principal barrera ante los huracanes, inclusive lo vimos aquí en el río Santa Catarina, ¿no? Hay una clara relación Totalmente. entre el área, es que la biomasa. Sí. Hay muy poca gente que lo sabe. O sea, mucha gente sabe de las emisiones de gases de efecto invernadero y muy poquitos saben que la naturaleza metaboliza el clima. Claro. Y mientras desertifiques, te estás chutando los ciclos, le llaman el small water cycle o pequeño ciclo de agua, y el water cycle grandote, ¿no? Pero tú sí puedes afectar tu microclima con vegetación, claro. Totalmente. Digo, no, tampoco no ocupa ser un genio. Un árbol te da 5 grados de diferencia térmica. Un árbol. Totalmente. O sea, un árbol. Estar abajo de un árbol te cambia todo. Bueno, entonces, digo, volviendo a esta pregunta original,
podemos pensar que la regeneración es la sostenibilidad pensada en el valor o si lo vemos en términos muy, muy llanos, es no jugar a perder, ¿no? O sea, una cosa es cuando tú no quieres perder, ¿verdad? Cuando tú quieres simplemente remediar tu huella y la otra es cuando generas un valor adicional, que viene siendo esta regeneración. Y bueno, creo que podemos empezar a conectar un poco con estos proyectos que empezamos a financiar, ¿no? Porque desde nuestra cancha, nosotros tenemos una medición de impacto extraordinaria, ¿no? Pues, ¿cuántos paneles son? ¿En dónde están ubicados? Pues echas un numerito muy fácil, ¿no? Pues, son tantos kilogramos de CO2 que se evitan por sistema por año y aquí está muy claro nuestra aportación, ¿no? al medio ambiente, ¿no? Llegamos con los proyectos de regeneración de café y intenté empezar a arrastrar el lápiz y me empecé a topar con muchas preguntas, ¿no? Me imagino. Y me di cuenta también, en términos cuantitativos, el retorno de beneficio, estás hablando de, no es 2-3 veces más, es 10, 50 o 100 veces más retorno por peso invertido, ¿no? Wow, qué bueno que me lo dices. Porque, digo, no sé, creo que ahora depende que platiques un poco de este proyecto sí, donde nos cruzamos y cómo fue avanzando. Buenísimo, pues pasó algo fascinante. En 2020 igual estábamos en una adversidad terrible, nos habían cancelado todos los contratos por la pandemia, todo lo que te puedas imaginar, pero ya llevábamos un rato conociendo a USAID, esta agencia de gobierno de Estados Unidos que acaba de desaparecer. Y USAID nos invita a una colaboración súper interesante, yo creo que de las colaboraciones de las que más he aprendido en mi vida, yo creo. Metieron una semana entera a pues más de 40 organizaciones que teníamos algo que ver con inversión de impacto, medio ambiente, todo, ¿no? O sea, como que querían hacer ahora sí que un mix para poder plantear proyectos y soluciones de largo plazo para Chiapas, Oaxaca y Península de Yucatán en temas de biodiversidad invertible. Y entonces, digo, no sé si lo estoy diciendo así con las mismas palabras, ¿no? Pero básicamente en 2020 nuestro proyecto ganó, o sea, nuestra propuesta ganó en esa co-creación. Y básicamente era USAID a través de Conservation International, o sea, Conservation International México siendo el manager del proyecto y nosotros siendo los co-creadores de una comunidad de inversión en soluciones basadas en naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente necesitábamos ver qué había, qué proyectos y empresas había en Oaxaca, Chiapas y Península de Yucatán, evaluarlas y ver qué era invertible y si no era invertible ayudarles a su invertibilidad, pero también del otro lado, o sea, oferta y demanda, tienes que ver también de los inversionistas que están interesados en esto, quiénes no lo han financiado y por qué, y quiénes sí lo han financiado y por qué, para saber qué necesitan los inversionistas para llegar a ellos, ¿no? Y empezamos a invitar a todo tipo de inversionistas, fondos, family offices, bancos, todo, you name it, fundaciones, a que nos acompañaran a conocer a estas empresas. Crowdfundings. Y, o sea, dentro de ellos te invitamos a ti, bueno, a Red Girasol, y a muchos otros fondos y todo. De los dos más activos fueron ustedes y Beneficial Returns, sin lugar a dudas. Beneficial Returns, que es un fondo de inversión de impacto de Estados Unidos, que le da mucho énfasis a financiar las cosas lideradas localmente y sobre todo por líderes indígenas. Y ustedes que realmente tenían la mente muy abierta y que decían, va, o sea, porque realmente el sistema bancario mexicano rechaza por default a las cooperativas, básicamente, o sea, a menos de que ya tengas un caso súper hecho de décadas. No, es muy difícil. Súper difícil. Y entonces este proyecto se llama Emprendimientos en Paisajes Sostenibles, duró desde 2020 a 2024, o Sustainable Landscape Ventures. Entonces logramos movilizar, imagínense esto, más de $5 millones a empresitas chiquitititas en la suma de todo lo que ustedes financiaron, más todo lo que hizo Beneficial Returns, más todo lo que hizo Findeca, más todo lo que hizo todos, ¿no? O sea, realmente no sé qué tantos nombres puedo decir, pero había bancos europeos que siguen financiando hoy en día cartera nueva que no habían financiado, pero que les habíamos presentado hace 2 años. Ya. Y que ahorita por fin ya lo financiaron. Entonces digamos que ese número sigue creciendo, nos seguimos enterando. Si mal no recuerdo, no sé si seguimos siendo o en su momento fuimos los principales inversionistas. Absolutamente. O sea, yo creo que fueron los más activos en número de transacciones y de los más grandes en monto.
Pero te digo, se daban ahí un quién vive con beneficiary returns en ciertos meses, era más alto beneficiary returns, pero sus montos de beneficiary returns a veces eran menores. Sí, pero, o sea, muy parecido, pero sí, ustedes al final sí fueron el mayor. Y realmente para nosotros, o sea, lo increíble era la apertura, ¿sabes? O sea, ustedes súper interesados en todos y a ver, tú pásame todos los files. O sea, realmente muy, muy interesante esa colaboración. Para nosotros fue un aprendizaje brutal y dentro de ese aprendizaje planteamos hacer nuestro fondo, que es Regenera Ventures Fund, porque decíamos, necesitamos algo que permanezca después de que este programa, aunque no hubieran destruido USAID, el programa tenía duración de 5 años, o sea, realmente duró 4, pero realmente sabíamos que tenía una vida finita y queríamos que algo permaneciera. Sí. Entonces, que permanecieran, por ejemplo, los financiamientos y que ustedes ya los hayan conocido, eso es gran impacto, digamos, de largo plazo y sistémico. El que cambie para ustedes también el abrir los ojos hacia una cartera que no conocían, claro, eso es un impacto sistémico que también es así para permanecer. Y Regenera Ventures como ese vehículo que iba a juntar un poco las dos partes, porque también hay necesidad de financiamiento a las financiadoras, ¿no? Entonces, o sea, claro, construimos desde esa idea, básicamente. Digo, y ahora que lo comentas, ya también me termina de hacer clic, ¿por qué el fondo, no? Porque últimamente, pues, al ustedes desarrollar el fondo, ya no necesitan pedir el permiso de la financiera. Bueno, exacto. Necesitan pedir el permiso de los inversionistas, que es una cosa muy distinta. Sí. Entonces, quizás es más fácil, o creo yo que fue tu conclusión, es más fácil convencer al inversionista que apueste en esta tesis de inversión que intentar cambiar las políticas de crédito de los bancos, de los fondos. Bueno, o sea, ahí hay varias cosas, o sea, se resuelven varias cosas, pero también tiene mucho que ver con ticket size, que es el tamaño de inversión, ¿no? En cada transacción. Y el tema también de equity versus deuda, que no sé qué tanto se haya explicado eso en este podcast, pero bueno, deuda básicamente es el crédito que todo el mundo conoce, o sea, y si yo te presto 100 pesos me regresas 107 por lo menos, y en cambio equity te compro una parte de tu empresa, ahora sí de tu pedacito de pastel, y valga lo que valga, tú lo puedes recomprar o lo puedes vender a alguien más, etcétera, ¿no? Entonces es diferente el equity a la deuda en 1000 temas. Pues imagínate esto, Mau, o sea, este es un ejemplo real. Hay una cooperativa en Chiapas espectacular, lleva décadas trabajando, ya exportan más de $7 millones al año de café a Europa con todas las certificaciones que te puedas imaginar de lo orgánico y lo ecológico y todo eso. Pero yo llego y en el sistema agroforestal donde están sembrando café, no te imagines un cultivo así de café en filitas, así como cualquier cultivo. Nada que ver. O sea, haz de cuenta que tú estás literalmente en la selva lacandona. O sea, yo así de que, ¿cómo? O sea, aquí está el café, de que sí, pero y acá está el cacao, y acá el cardamomo, y acá sale vainilla salvaje, y acá hay no sé qué maderas preciosas, y acá hay mango, y acá hay... Y yo, wow. O sea, pero haz de cuenta que una abundancia biodiversa que no se ve en cualquier cultivo. O sea, ahorita que todo el mundo sube sus fotos de el viñedo, se ve tristísimo el viñedo. O sea, es pura filita así de un desierto. O sea, hay veces que están muy tristes esos viñedos. Hay viñedos biodinámicos hermosísimos, llenos de flores, que eso es otro mundo de belleza. Pero a lo que me refiero es que en este sistema agroforestal de café que te estoy platicando, hay una cantidad de cultivos y tú ves el estado financiero y lo único que hay es café. Entonces lo que nosotros nos estamos dando cuenta es, si yo lo que les sigo financiando es el café, ellos van a seguir nomás creciendo en café. Pero la diversificación de sus cultivos que ellos pudieran tener, exportables, pudiera ser tan amplia que les diera ciclos distintos y que les contrarrestara un poco la vulnerabilidad que tienen a los precios del café, que hay una fluctuación tremenda, claro, digo, como cualquier cosa, ¿no? Y casi todos los cafetaleros de esas zonas tienen una miel espectacular, y miel nivel calidad exportable a Alemania, que ese es el mayor comprador, digamos, de altos márgenes de miel del mundo, ¿no? Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta de eso y dijimos, wow, qué oportunidad tan grande. Ahí es donde dices, esta cooperativa para su cosecha siempre va a requerir líneas de financiamiento de crédito, para las cosas que ya están hechas las líneas de financiamiento de crédito, pero para todo lo demás que no está predeterminado. Sí, no está maduro,
que es, oye, ¿cómo creces en tu regeneración? Oye, regeneración, ellos hacen regeneración porque sus sistemas son absolutamente prósperos, biodiversos, hidratados, sus paisajes, o sea, espectacular, cero químicos. Entonces, ellos ya tienen la parte agroecológica muy bien hecha. Lo que necesitaban era, oye, para hacer mi línea exportable de cacao, en donde necesitamos crecer en México, necesitaría hacer todo esto, que lo he hecho para el café y he sido exitoso para el café, pero ¿quién me va a financiar cacao? ¿Quién me va a financiar vainilla salvaje? ¿Quién me va? ¿Sabes? O sea, todas esas cosas. Y entonces también requiere un nivel de CAPEX, que es el famoso, Capital Expenditure, pero ¿cómo se dice en español? O sea, inversión en infraestructura, en activos. En activo fijo. Tangibles, exacto. Y la inmensa mayoría ahorita del Venture Capital les gusta financiar algo que le llaman Asset Light, que quiere decir ligero en activos. Entonces, nadie quiere financiar, ni el Venture Capital, ni la microfinanciera quiere financiar los activos, y cuando te los financias, te los financian a veces a muy corto plazo de repago. Sí, cuando son cosas que tienes... Pata. Exacto, claro. Que su vida útil, no sé, 20 años y te las tienes que repagar en 3, ¿no? Entonces son cosas en donde si realmente ellos quieren hacer su línea de cacao, tienen que invertirle a certificaciones nuevas, tienen que invertirle a ciertas cosas del procesamiento del cacao, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que el Café Capitán y varios más van a poder requerir al mismo tiempo a los Red Girasol y a los Equity, ¿no? Que ese es en el caso de Regenera Ventures, al mismo tiempo. O sea, y si hay poca oferta en deuda, hay muchísimo menos en capital. Nada. O sea, no hay. O sea, para capital rural en México yo no he visto. No he visto. O sea, realmente es muy poco. O sea, y de hecho la operación más grande en agricultura regenerativa de México es de $25 millones. Una operación. Fue el fondo de Responsability con una empresa gigantesca de Sonora que se llama Campos Borges, que tiene de comprador a Whole Foods. Entonces ellos tenían, creo yo, algo así como monocultivo, algo así, y de repente ya se transicionaron a orgánico hace unos años, pero siendo monocultivo. Y entonces ahorita la nueva generación ya quiso biodiversificar sus parcelas o sus cultivos, y entonces ya se están metiendo al rollo de la agricultura regenerativa, y son $25 millones en una transacción. Entonces, esto existe, esto se está financiando, esa es deuda, ¿no? De largo plazo, pero es con un off-taker gigante y con otras condiciones muy distintas a Chiapas, Oaxaca y Península de Yucatán. Claro. ¿Y qué te dicen tus inversionistas? O sea, al estar rompiendo esos paradigmas y esta tesis de inversión única, ¿qué te encuentras en el mercado? Yo siempre digo que a todo mundo que le estás hablando lo estás encontrando en algún punto de su propia transición. Y yo estoy aventando semillas todo el tiempo que estoy hablando. Estoy aventando semillas para acá y para allá, y hay veces que sí caen en tierra fértil, pero cuando caen en tierra fértil y una tesis de inversión tan disruptiva como Regenera Ventures, yo digo, normalmente cuando caemos en tierra fértil, nuestra contraparte es alguien muy valiente y que realmente ya exploró lo de su propósito, ya buscó su porqué, ya se dio cuenta de la alineación de la regeneración a su propósito y misión de vida real. O sea, y no te estoy diciendo solamente los que son dueños del mundo, o sea, hay señoras que son empleadas de grandes instituciones y organismos que tú pensarías que son cajas dificilísimas de mover de la cajita, y que ellas han sido tan pensadoras sistémicas que dentro de instituciones muy rígidas han sabido encontrar las maneras para llegar a financiarnos, porque se dan cuenta de que, o sea, como que ellas, digamos que ya cambiaron esos paradigmas, y entonces cuando nos ven nos reconocemos mutuamente, ¿sabes? Yeah. Y eso es bien bonito, porque de verdad es como de verdad haber visto la luz. O sea, es como, ya cuando viste la luz, ya reconoces a los otros iluminados. No es cierto. No quiero hacerlo como metáfora de culto, porque no es un culto. O sea, simplemente cuando te diste cuenta, no hay manera que ya no lo sepas, ¿no? Claro. Y eso, o sea, creo que hay gente increíble que ha creído en nosotros. O sea, para darte un ejemplo, o sea, USAID fue de los primeros que nos financió a través de grants, ¿no? Pero de los primeros en financiarnos como inversionista ángeles, DFC, que es el gobierno de Estados Unidos también, pero además el BID Lab, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, pero además el BID Lab se trajo al Green Climate Fund, que es el más grande fondo climático del mundo. Y el Green Climate Fund nunca podría invertir en un fondo tan chiquito como nosotros. Es solamente porque hay un mandato específico del Green Climate Fund dentro del BID para adaptación con perspectiva de género, que nunca había encontrado allocation, que llegaron a nosotros. O sea, imagínate eso así como, wow.
Entonces realmente es una tesis dirigida por mujeres, que eso pues súper fuera de serie. Somos lo que se considera First Time Fund Manager, que es como primerizos, ¿no? En este tema, pero traemos un track record sustancial. Ahorita vas a conocer el jueves a Alma, pero, o sea, ella tiene una experiencia de $330 millones de estructuración en equity, en Elevar Equity y en BlackRock, tanto en México como en Londres. Entonces, tu experiencia está muy armada, la verdad. Y adicionalmente, o sea, somos un equipo muy sui generis, porque tenemos como la experiencia financiera, la experiencia climática, la experiencia de inversión de impacto, y tenemos, por ejemplo, a Toño, que vive aquí en Monterrey, que es nuestro máster en regeneración. O sea, él tiene la experiencia agro, en donde él realmente en su parcela de Oaxaca ya lleva 6 o 7 años de regeneración, y ya te puede hablar, ahora sí que con evidencias, de que cuando había sequías todo a su alrededor y todos estaban perdiendo, él seguía su arroyo corriendo, porque es mismo clima pero diferente manejo. Entonces ya tenemos ahora sí que experiencia de los que tienen realmente un pie en el campo, de que esto es posible, y ya empezamos y llevamos muchos años de conocer a los regeneradores que hay en México, y de verdad que sí los hay, y afortunadamente van creciendo a pasos agigantados. Espectacular. Muchas felicidades, Laura, la verdad es Gracias. que es regenerador escuchar a gente como tú con esa visión, y no con esa visión, sino también con esa acción, ¿no? Porque pues ideas todos tenemos, ¿no? Pero la tenacidad y las ganas de implementarlo, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas felicidades por esta aventura, porque yo la verdad la estoy... Es mutuo, mutuo de verdad, mucha admiración. La estoy terminando de entender lo que están haciendo por allá. ¿Y en qué etapa están? O sea, ¿ya hicieron una primera colocación? ¿Siguen en el fondeo? A ver, mucho que decir ahí. Lanzamos el fondo por primera vez al público en 2023, que fue cuando logramos DFC. En 2024 logramos BitLab y Green Climate Fund. En 2025 llevamos hasta ahorita, digamos, aprobado Heading for Change, que es un inversionista de la intersección de género y clima, y el Donor Advice Fund de Impact Assets. Ahorita estamos en due diligence de 3 que no puedo nombrar hasta que se manifiesten. Pues de esos 3 de due diligence, más otros que están por empezarlo, lograremos el first close, porque el BitLab, por ser una institución tan grande y venir con el Green Climate Fund, nos pide empezar acá. O sea, un fondo normal, ahorita realmente, o sea, siendo súper realista, aquí en México los fondos climáticos pueden empezar a invertir desde que tienen $2 millones, a veces $1 millón, y ya están invirtiendo. Sí. Y qué bueno, porque ese es ahora sí como la mentalidad de MVP, ¿no? O sea, la mentalidad de, oye, con lo primerito que tengas, haz unas cuantas pruebas y sobre eso construyes. Y me encantaría poder hacer eso. Pero nosotros desde que empezamos, desde el nacimiento, venimos con unos rigores institucionales muy altos, muy fuertes. Entonces ya hubiéramos podido empezar a invertir desde enero. Y cuando perdimos $1 millón que traíamos ahí adicional de USAID, ya no llegábamos a un threshold. O sea, varias complicaciones que espero poder empezar a invertir muy pronto. Pero necesitamos, o sea, nos falta todavía llegar a ese límite inferior mínimo que nos pide el BID para empezar la inversión. ¿Y todos tus LPs son institucionales? ¿Sí? Hasta ahorita el 100% sí, pero 2 de los que están en due diligence son family offices. El tercero otra vez institucional. O sea, sí, como que los institucionales se les hace más fácil, yo creo, el abrirse a estas nuevas cosas. Y lo traen de mandato, como tú mismo decías. Lo traen de mandato. Necesito encontrar están hechos para eso, exacto. Dónde distribuirlo. Son cajones que están hechos bien explícitamente para este tema. Pero sí, por ejemplo, uno de los grandes temas que ha sido un reto muy difícil es, por ejemplo, que los internacionales que sí les interesa regeneración, inversión, biodiversidad, todo eso, por ejemplo, hay mucho europeo y México no es parte de su enfoque principal. Tanto porque tienen la preferencia de proximidad de África cuando quieren hacer impacto, como cuando piensan en Latinoamérica. Tristemente, y voy a decir algo horrible que de verdad no lo adjudiquen a mí, pero leyendo entre líneas un poco de lo que nos dicen, creo yo que ven a México como el traspatio de Estados Unidos y prefieren irse al resto de la TAM, en donde no tienen ese problema, ¿sabes? Yeah. Entonces, tanto nos ven con un tema de inseguridad grave, como nos ven como que tenemos dueño. Y yo eso
ahí lo dejo porque no es mi opinión, pero lo estoy diciendo lo que yo infiero de todas las miles de pláticas que hemos tenido con inversionistas europeos. Entonces, los poquitos que se han abierto a voltearnos a ver nos dicen, pero cuando sea regional, o sea, no me des solo el riesgo solo México. O sea, diversifícame, dame el riesgo México-Colombia, porque tenemos oficinas en Colombia ya desde hace varios años, y nos están pidiendo como que por lo menos fuera un fondo de 2 países, nos ayudaría a diversificar, pero ya para nosotros ahorita, con el avance que tenemos, cambiar a 2 países es otro nivel de riesgo también para nosotros. Ya llegará el momento, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, para nosotros es mejor construir aquí y de aquí crecer que empezar desde el inicio en los 2 países. El tiro ya es muy grande, como quiera. Sí, pero digo, ya tenemos equipos en los 2 países y nuestra presencia en Colombia va desde 2018, ¿sí me explico? Entonces, no sería tan descabellado. Pero, o sea, sí, nosotros pues ya teníamos esta idea construida así, porque sabemos que podemos efectivamente colocar una cartera, o no colocar una cartera porque no es crédito, pero, o sea, que podemos hacer una inversión, pues un portafolio prudente, efectiva, rentable, con los que más conocemos, antes de diversificar nuestro riesgo país, fiscal, etcétera, o sea, otras regulaciones, otros abogados, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido retador lo que le sigue, Mau. O sea, de verdad, muy, muy difícil. Pero también muy esperanzador con quién te topas. O sea, tanto de los proyectos que, wow, o sea, de verdad que te hacen que te brillen los ojos en cada conversación. Como también los inversionistas que dices que qué increíble que haya gente que de verdad así. Porque cuando nosotros damos nuestra clase, yo pues hago un poco de manifesteo ahí, ¿no? Los inversionistas regenerativos ven más allá y buscan a largo plazo y son recíprocos. Y todo el mundo me pregunta, ¿hay inversionistas regenerativos? Y de repente te encuentran y de repente resulta que sí hay. Pero de verdad para mí era que estaba manifestando, o sea, este es mi inversionista ideal, es ¿no? Claro, entonces, claro. Y a partir de ahí, pues lo vas manifestando y pues ahora sí que existe, sí existe. Ahora, igual para ir cerrando y conectando un poco con el inicio, ¿cómo ves que coexisten estos conceptos ahora de la regeneración con el crecimiento económico? ¿Cómo es sensato o es esperado que un proyecto regenerativo termine siendo más rentable que uno de monocultivo? Absolutamente. O sea, a ver, quiero despegar 2 conceptos. Una cosa es rentabilidad. Ajá. Y otra cosa es crecimiento económico, el macroeconómico, ¿no? Okay. Entonces, rentabilidad y regeneración ya está probado. O sea, absolutamente sí, y es locura. Es una locura. Sí. ¿Por qué es una locura? Porque ya ahorita el sector agro va en declive desde hace más de una década o lo que le sigue, en de que justo estás dejando al suelo inerte y está siendo cada vez más caro traer el agroquímico, las semillas, el sistema de riego, o sea, toda esa infraestructura es cada vez más cara. O sea, toda esa factura también ayuda a rentabilizar el nuevo esquema. O sea, todo ese costo que ya está... Exactamente. O sea, mucha gente lo que dice la regeneración es, antes de que incremente tu productividad, lo que incrementa es tu margen. Y al final, en donde más ganas es en el incremento de margen. Porque tú imagínate lo que te cuesta. O sea, tú vas a producir un monocultivo, vas a requerir comprarle las semillas a un corporativo de semillas, comprarle los agroquímicos que cada vez son más caros, comprar la infraestructura de riego, comprar la infraestructura bla, 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 de todo, ¿no? El macrotúnel, etcétera. Y encima el financiamiento y encima el seguro, o sea, suponiendo, ¿no?, que fueras así un gran agroindustrial. Entonces, o sea, realmente para que rentabilices eso, tu monocultivo tiene que ser así de que berries para arriba. Imagínate que berries, que hoy en día es el principal, o más bien, es el cultivo más rentable por hectárea de México. Sí. Y que México es ahorita uno de los principales exportadores del mundo de las famosas berries. Imagínate que conozco productores que compraron el sistema de riego hace 3, 4 años, no lo han logrado reparar. O sea, y es el cultivo más rentable. Sí, que dejas además. Imagínate, o sea, si ellos no lo han podido repagar el sistema de riego, ¿quién lo puede pagar? O sea, está muy cañón el tema de agro. Y eso es algo o sea, como dices, de los últimos 10 años. O sea, entonces, que ha venido un declive. Hay mucha gente, sobre todo en ganadería, que no está convirtiéndose en ganadero regenerativo por ecologista. Está convirtiéndose en ganadero regenerativo porque quebró. Por negocio. Porque quebró y no tenía de otra. O sea, si quería seguir siendo ganadero tenía que irse por el lado regenerativo. ¿Y qué crees?
Ahorita en el lado regenerativo ya no solo produce ganado, ahora produce de más del forraje y ya le vende a sus vecinos. ¿Y ahora qué crees? Además tiene árbol de mezquite y entonces ya produce leña. ¿Y qué crees? Además tiene y abejas y no sé qué. Y entonces al final ya tiene un nivel de rancho diversificado hermosísimo. O sea, tú imagínate en tu mente un rancho de los, digamos, de los extractivos que pues tratan mal a la vaca, el paisaje es horrible, contaminas los mantos acuíferos, o sea, todo es horrible y todo es encerrado. Y los sistemas extractivos separan acá cultivo, acá animales, y todos tapados, todos desconectados, o sea, rompes todas las conexiones ecosistémicas, la hídrica, la de carbono, todas, al encerrar a unos y separar a otros. Cuando cualquier ecosistema sano funciona con flora y fauna interdependientes. Claro. Entonces, cuando regresas la vaca al pasto, es una regeneración brutal en sus maneras. O sea, hay un lema que es "It's not the cow, it's the how". No es la vaca, es el cómo, es el manejo. Entonces, ahí es cuando ya empiezas a ver como una nueva visión sistémica, que es lo que te decía, de no culpar a la vaca y no culpar al petróleo, sino culpar al manejo de la vaca, culpar al manejo del petróleo. Y entonces, ¿cómo nos reidentificamos con un distinto manejo en donde el ser humano no es el amo, sino esta especie clave interdependiente? ¿Sí me explico? Y que no nacimos con el derecho sobre toda la creación, sino con la corresponsabilidad de la creación, ¿no? Y de la biosfera que es la que nos alimenta, la que nos cuida, la que nos da aire para respirar todo el tiempo. Entonces, realmente ese es el cambio de paradigma, es eso, es de gobernar a servir. Genial. Pues muy bien, Nau. Digo, yo creo que seguiremos colaborando, ¿no? Nosotros encantados de seguir apoyando desde nuestra trinchera estos proyectos, estas iniciativas. Estamos muy contentos por apoyarlo, estamos muy contentos con los resultados también de nuestra trinchera. En la capa de deuda hemos visto desempeños sobresalientes. Ay, qué bueno. Es cartera muy sana, es cartera muy rentable, que últimamente pues es donde creo yo que logran coexistir estos conceptos, ¿no? Porque si no logras rentabilizarlo bajo la filosofía que tú quieras, al menos es muy difícil conseguir dinero, ¿no? Tanto de tu lado, del equity, como de la deuda. O sea, si no encontramos modelos financieramente viables, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, el reto es cómo encontrar esos proyectos que sí son financieramente viables, pero no a costa de. Yo sí creo que, bueno, hablando puntualmente de la regeneración, es el futuro del mundo agro, ¿no? Agro no solamente en plantas, ¿no? Sino en agropecuario, viene siendo y ahorita como que volvemos a decirlo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, el tema de regeneración cada vez se escucha más. O sea, yo lo conocí por ti, la verdad, hace estos 4 o 5 años, pero me ha tocado verlo más en el entorno. Definitivamente creo que es el futuro, y también creo que son sistemas más resilientes en el amplio sentido, ¿no? No solamente en el productivo, que es obviamente su base, ¿no? Pero últimamente también creo que se transforma o llega a impactar en la parte financiera, ¿no? Entonces, pues de nuestro lado seguimos con mucha intención de financiar este tipo de proyectos. De hecho, el equipo de trabajo lo estamos creciendo con gente especializada en este tipo de proyectos para poderlo seguir complementando, y seguramente nos estaremos viendo de camino, ¿no? Buenísimo. Y nosotros, pues digo, además de SBX México, además de SBX Colombia, además de Regenera Ventures, también tenemos un evento que es el primer evento de toda Latinoamérica de inversiones regenerativas, que hicimos la primera edición este año en Bogotá, en 2025, pero ya está confirmado mayo 2026 para el segundo, y de verdad que nos da demasiado gusto, porque sí creo yo que está creciendo el conocimiento regenerador. Y como tú dices, lo más visible es verlo aterrizado al agro. Y cuando lo ves aterrizado en agro, ya después te das cuenta que la regeneración la puedes traducir a todo, ¿sabes? O sea, no solamente al agro, sino a la salud, ¿sabes? O sea, hay muchísimas cosas. Sí, porque es lo primario, ¿verdad? Sí, pero quería cerrar con este pensamiento y este tuit que creo que engloba mucho lo de Red Girasol y la intersección con regeneración, que
que yo creo, y esto estoy citando a dos autores, John Fullerton y Chris Lindstrom, pero yo creo que esta ya no es una era de cambios, sino un cambio de era. Y el cambio de era que estamos viendo, y este es mi cierre, es que veníamos de una era de la energía de la muerte. Y estamos pasando a una nueva era de la energía de lo vivo. Y entonces ahí no hay nada mejor que Red Girasol y regeneración, ¿ya ves? Súper. Y ese es mi cierre. No, pues un gusto tenerte aquí, Lau. Mucho éxito y nos estamos viendo pronto ahí en tu evento. Gracias.